Las 5 razones por las que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios. Sodoma y Gomorra son 2 de las ciudades más famosas mencionadas en la Biblia, junto a lugares icónicos como Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, y Nazaret, su pueblo natal. Sin embargo, Sodoma y Gomorra se destacan por una razón muy diferente. Fueron completamente destruidas debido a sus graves pecados. La historia de estas ciudades no es solo un relato antiguo, es un recordatorio eterno del juicio divino y las consecuencias de ignorar las advertencias de Dios. Hoy exploraremos las razones por las que estas ciudades fueron aniquiladas. Reflexionaremos sobre los pecados que llevaron a su caída y desentrañaremos el mensaje profundo que esta historia tiene para nosotros. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos historias reveladoras de la Biblia y la historia antigua que inspiran y desafían nuestra perspectiva. Si quieres aprender más y crecer en tu fe, acompáñanos en este viaje espiritual. Ahora, pongámonos en contexto. Estas ciudades existieron durante la época de Abraham y su sobrino Lot, como se narra en el libro del Génesis. A pesar de su aparente prosperidad, Sodoma y Gomorra eran conocidas por su corrupción y pecado. La destrucción de estas ciudades fue total. No quedaron árboles, edificios ni personas. Ninguna ciudad antes o después ha sufrido un juicio tan completo por parte de Dios. Pero, ¿qué fue lo que hicieron para merecer tal destino? La Biblia describe a Sodoma y Gomorra como lugares donde la maldad había alcanzado niveles insostenibles. En Génesis 18, 20 a 21, Dios dice: «El clamor contra Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado gravísimo». Este clamor se refiere a las víctimas de las injusticias cometidas por los habitantes de estas ciudades, quienes clamaban a Dios por ayuda. Aunque la Biblia no detalla cada uno de sus pecados, está claro que incluían actos de violencia, crueldad, deshonestidad y opresión. Abraham, conocido por su fe y su compasión, intentó interceder por las ciudades. Rogó a Dios que las perdonara si se encontraban al menos 10 personas justas entre sus habitantes. Sin embargo, no fue posible. La maldad había corrompido a todos. Aunque el libro de Génesis no menciona explícitamente la idolatría en Sodoma y Gomorra, es razonable inferir que estaba presente. Donde hay pecado desenfrenado, siempre hay una desconexión de Dios. En lugar de adorar al Creador, los habitantes de estas ciudades probablemente se inclinaban ante falsos dioses o ponían su confianza en cosas materiales como el poder, la riqueza y el placer. El apóstol Pablo describe este tipo de idolatría en Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las cosas creadas antes que al Creador. Este tipo de adoración es una de las mayores ofensas a Dios, ya que desvía nuestros corazones de Él hacia lo mundano. Uno de los aspectos más controvertidos de esta historia es el tema de la homosexualidad. Si bien algunos creen que este fue el único pecado de Sodoma y Gomorra, la realidad es más compleja. El pecado principal no era solo la homosexualidad, sino la distorsión del propósito divino para la intimidad sexual. En Romanos 1:26 a 27, Pablo describe cómo los habitantes habían cambiado las relaciones naturales por pasiones deshonrosas. Esto incluía no solo actos homosexuales, sino también otros tipos de perversiones sexuales. Además, la Biblia señala que estos actos no solo eran inmorales, sino también violentos, como lo demuestra el episodio en el que los hombres de Sodoma intentaron agredir sexualmente a los ángeles que visitaron a Lot. Es difícil imaginar la ociosidad como un pecado grave, pero en el caso de Sodoma y Gomorra tuvo consecuencias devastadoras.
La prosperidad de estas ciudades llevó a sus habitantes a una vida de comodidad y falta de propósito. En lugar de usar sus recursos para ayudar a los necesitados, se volvieron arrogantes y egoístas. El profeta Ezequiel describe esta situación en Ezequiel 16, 49 a 50. Esta fue la iniquidad de Sodoma: soberbia, abundancia de pan y prosperidad ociosa, pero no fortalecieron la mano del pobre y del menesteroso. La falta de compasión y acción hacia los más vulnerables fue una de las razones por las que Dios juzgó tan severamente a estas ciudades. Quizás el peor de los pecados de Sodoma y Gomorra fue su orgullo en la maldad. No solo pecaban, sino que lo hacían abiertamente y sin remordimientos. En Isaías 3:9 se dice: «El aspecto de sus rostros testifica contra ellos. Como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan». Este orgullo demostraba una completa desconexión de Dios y una falta de temor por su justicia. Un claro ejemplo de este orgullo se encuentra en el episodio en el que los hombres de Sodoma exigieron que Lot entregara a los ángeles para abusar de ellos. A pesar de los intentos de Lot por proteger a sus invitados, la multitud se negó a retroceder, mostrando cuán profundamente habían caído en la depravación. Tras advertir a Lot y su familia, los ángeles los guiaron fuera de la ciudad. Luego, el juicio de Dios cayó con toda su fuerza. Llovieron fuego y azufre del cielo, destruyendo completamente Sodoma y Gomorra. Estas ciudades fueron borradas del mapa, dejando solo una lección eterna sobre las consecuencias del pecado. Incluso en su escape, la esposa de Lot desobedeció la instrucción de no mirar atrás. Al hacerlo, fue convertida en una estatua de sal, simbolizando las consecuencias de aferrarse al pasado y al pecado. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de juicio, sino también una advertencia para todos nosotros. Nos desafía a examinar nuestras vidas, a alejarnos del pecado y a vivir en obediencia a Dios. Si algo nos enseña esta historia es que Dios es justo, pero también misericordioso, dando oportunidades para el arrepentimiento antes del juicio. Si esta historia te ha inspirado o hecho reflexionar, escribe amén 2 veces en los comentarios. Comparte este video para que otros también puedan aprender y crecer en su fe. Y no olvides suscribirte para más historias impactantes y reveladoras de la Biblia. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.